Muy bien, pues estamos ahí en el capítulo 1, versículo 10 de Corintios. Si gustan abrir su Biblia ahí. Y hemos mencionado que los primeros versículos, del versículo 4 al 9, Pablo les recuerda de una manera muy concreta, en pocas palabras, su posición en Cristo, ¿verdad? Los que no están familiarizados con estos términos, comentábamos la semana pasada que Pablo hace mucho énfasis y constantemente enseña justamente lo que el creyente es en Cristo, cómo es que Dios nos ve y qué es lo que tenemos de parte de Él, lo que ya somos en Cristo, ¿verdad? Y partiendo de ahí, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no vemos, hay cosas que no sentimos, ¿verdad? Que somos. Sin embargo, justamente ese es el asunto de ser llamados a creer lo que somos. Hablábamos de una investidura de un presidente o un rey o una reina que son coronados. Tiene atribuciones, si las usa o no, o si las cree o no, ese es otro asunto, pero ya lo que es ha cambiado, ¿verdad? Y justamente parece que esta era la raíz del problema o de la situación que estaban pasando los corintios, que ellos habían aprendido o habían escuchado lo que eran en Cristo en ese tiempo que Pablo estuvo viviendo con ellos o estuvo enseñándoles por año y medio, pero no estaban considerándolo, no lo estaban creyendo. Sí, estaban desconectados de lo que eran en ese ámbito de estar en Cristo. Entonces Pablo en estos versículos 4 al 9 resalta varios puntos importantes de la gracia que les fue dada, que fueron enriquecidos, que fueron confirmados en la fe, es decir, si eran creyentes, si habían nacido de nuevo, pues estaban esperando la manifestación de Jesucristo, confiando en que el Señor hace la obra y nos presenta irreprensibles hasta que Él venga. Y en el versículo 9 habla de la comunión con su Hijo Jesucristo. Mencionábamos respecto a este punto que ese es un llamado, esa es una fotografía del cristianismo, de lo que es la vida cristiana. Decíamos que no es una religión, es más que una relación, pero es una unión con Cristo. Estamos unidos en Él. Juan 15 dice, yo en ustedes y ustedes en mí, ¿verdad? Esa es la posición, nosotros en Él, y la condición o la vida cristiana o el andar en este mundo es Él en nosotros en Él y Él en nosotros. Entonces, partiendo de ahí, habiendo dicho esto y considerando Pablo a la iglesia como la iglesia por la que Cristo dio su vida, en todo respeto y dando honor a la iglesia, entonces Pablo a partir del versículo 10 viene con esta amonestación. La mayoría de la carta, o a partir del versículo 10, 1:10, es una amonestación. Toda la carta viene constantemente amonestando y exponiendo verdades. Y parece que Pablo usa esta frase o estas palabras, os ruego, del versículo 10, porque ahorita vamos a ver Efesios y vamos a ver Romanos, que cuando Pablo les dice, les ruego, les pido atentamente que pongan atención a esto, y entonces viene la amonestación con una serie de imperativos. Sí, aquí en el versículo 10 expone el primer asunto. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Después de este os ruego, ahora sí viene una serie de imperativos, ¿verdad? El primero que menciona aquí, o la primera instrucción que menciona aquí es que habléis todos una misma cosa, que no haya divisiones, ¿sí? Entonces, esa serie de exhortaciones o imperativos deben de tener su fundamento en lo que somos en Cristo, ¿sí? Miren, por ejemplo, vamos al libro de Romanos, ahí un poco atrás. En el libro de Romanos, que ya estudiamos, vemos cómo la ira de Dios está sobre el que hace iniquidad. Esa persona tiene esperanza en Cristo, es justificado por la fe. Romanos 5:1 habla de la justificación. Después de la condenación, justificación, identificación, capítulo 6, 7 y 8. Luego abre este paréntesis para hablar de Israel en capítulos 9, 10 y 11. Y vean en el capítulo 12, Romanos 12. Parece un lenguaje parecido al de Primera de Corintios 1:10. Dice, así que hermano, os ruego, ¿sí? Por lo que les he dicho anteriormente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y viene una serie de instrucciones. Sí, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Sí, en el versículo 9, bueno, desde el 6, 7 y 8 habla de los 7 dones espirituales. En el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, ámense unos a otros. En el 11, diligentes, no perezosos, etcétera, ¿verdad? Entonces, después de ese os ruego, es como decir, como ya les dije esto y como ya saben su posición en Cristo y lo que tenemos de Él, ahora sí, les pido atentamente que vivan o que hagan o que obedezcan esta instrucción fundamentado en lo que son. Pablo no les va a pedir nada que no puedan hacer, ¿sí? No les va a pedir nada que sea imposible de hacer como utopía o como ilusión o como algo ideal, pero que no se puede alcanzar, ¿no? No, Pablo les está diciendo, como ustedes son esto y tienen esto de parte de Dios, ahora créanlo y vívanlo. Vivan por fe, ¿sí? El Espíritu que sea la fuente de su vida cristiana. Y entonces, en el capítulo 12, muchas Biblias tienen el título Deberes Cristianos. Ese título, como saben, es un título de los editores, no es texto inspirado, es solo parte de las separaciones o divisiones o bosquejos que hacen los editores. Y en varias Biblias, a partir del capítulo 12 de Romanos, dice deberes cristianos. Hemos entendido que cuando crees en Jesucristo y naces de nuevo y crece el Evangelio y eres salvo, no es una lista de deberes, ¿verdad? No es ahora, mira cómo te debes de comportar como si fuera un requisito para que sigamos siendo hijos de Dios o para no perder la salvación o para recibir bendiciones, etcétera, ¿no? Sino es fruto, ¿sí? Como estás sembrado aquí, ¿sí? Tus raíces están en lo que eres en Cristo. Ahora lo que es visible en conducta y en palabra es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque estás sembrado aquí. Y esa es la idea después del os ruego. Después del os ruego viene la amonestación.
para vivir de acuerdo a lo que son. Y Efesios es algo similar. Si quieren, vamos a Efesios. Efesios es un libro más corto que también hemos estudiado. Pero en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo hace exactamente lo mismo. Les dice cuál es su identidad en Cristo, ¿verdad? Fieles en Cristo que están en Éfeso. Ahí están las dos, en el versículo 1:1, están las dos esferas igual que, o los dos ámbitos igual que Corintios. Dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Y a partir de ahí, Pablo les expresa o les recuerda lo que son en Cristo. Y ya lo hemos visto, pero en el versículo 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación. Versículo 5, nos adoptó como hijos. En el 6, nos hizo aceptos en el amado. En el 7, tenemos redención por su sangre. En el 8, hizo sobreabundar con nosotros, para nosotros en toda sabiduría. En el 11, tuvimos herencia. En el 13, fuimos sellados con el Espíritu. En el capítulo 2, dice 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el en el 2:13, ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Es lo que vimos justamente el domingo, de los primeros que son postreros y los postreros que son primeros, ¿verdad? Justamente este es un versículo que expresa lo mismo. Los gentiles eran lejanos o postreros, pero como Israel rechazó al Mesías, ahora los postreros o los lejanos han sido hechos cercanos. Y bueno, continúa en el capítulo 2 de Efesios, en el 2:19, por ejemplo, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora son miembros de la familia de Dios. En el 16, Pablo ora otra vez que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Entonces, en estos 3 primeros capítulos de Efesios, no hay ningún imperativo, no hay ninguna instrucción, ninguna amonestación, sino Pablo está insistiendo, expresando las verdades de lo que el creyente es en Cristo, todas estas bendiciones y todo lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? Esto ya es una realidad, no tenemos que pedirlo, ya lo somos, es cuestión de saberlo y de creerlo. Alguien dice, el creyente que no crece, el creyente que no crece espiritualmente, que no cambia su conducta o su forma de ser, el creyente o no conoce lo que es, o lo conoce, pero no lo cree, ¿sí? Y entonces es mayormente dominado por la carne. De eso se trata el libro de Corintios, pero ya que en estos 3 primeros capítulos de Efesios, Pablo expresa la gracia o la que hemos recibido de parte de Dios por haber creído, ahora sí en el capítulo 4 viene justamente otra vez este llamado y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿sí? Os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí repite varias veces esta palabra andar, que es en el ámbito de Éfeso, ¿verdad? Es en la condición, por un lado, conocemos y creemos lo que somos en Cristo, y fundamentados ahí y con la raíz ahí, esa posición es expresada o da su fruto cuando creemos en nuestra condición. Efesios 4:1 es andar de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. En otras palabras, es andar de acuerdo a lo que somos, ¿sí? De andar de acuerdo a lo que somos. Y en el 4:1, ahora sí viene una serie de instrucciones otra vez, amonestación e instrucciones. Andar en humildad, mansedumbre, guardar la unidad de la paz, del espíritu en el vínculo de la paz. En fin. En el 5:2 dice, andad en amor. En el 5:8, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Ven, entonces esto, en el 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, ser llenos del espíritu. Luego viene el matrimonio, los hijos, la armadura. Sí, pero vean cómo Pablo, después de recordar y escribir lo que somos en Cristo, nuestra identidad en Él, ahora es un llamado o una amonestación a vivir de acuerdo a lo que somos, creer lo que somos, y ahora que se ha expresado nuestra posición, nuestra identidad, en nuestra forma de vivir, andando de acuerdo a lo que somos. Y entonces en Romanos, ese llamado lo menciona en el capítulo 12 de 16 capítulos, 12 de 16. En Efesios es en el 4 de 6, justo a la mitad del libro. Y en Corintios, vean cómo Pablo está, o la expresión o el llamado de Pablo o la amonestación de Pablo es súper temprano en el libro. ¿Sí? Es en el capítulo 1 de 16, ¿no? El Corintios tiene 16. Entonces, ¿qué piensan? ¿Alguna observación, comentario? Os ruego. En Colosenses también en los 2 primeros capítulos, no de instrucciones, a partir del 3, es cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, y ya empieza a dar las instrucciones. Sí, esta parte es importante porque es muy sobresaliente, es decir, está súper claro o debe estar súper claro que toda amonestación o toda búsqueda de amonestar o de desear que un creyente cambie su conducta, ¿verdad? O que viva diferente, que cambie algunas cosas en su vida, ese llamado desde el púlpito o de amonestación o de consejería para que un creyente cambie su conducta, tiene que estar fundamentado en las verdades de identificación. Si no ha estudiado el creyente, si no sabe lo que es en Cristo, lo primero que tendríamos que hacer si queremos ayudar a un creyente a que cambie algunas cosas en su vida, sería sentarnos o enseñarle lo que somos en Cristo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna observación, comentarios, preguntas? Nada, entonces seguimos.
Bueno, entonces os ruego está claro aquí en Corintios y está muy temprano en el libro, ¿verdad? Parece que Pablo no tiene mucho que explicar respecto a la posición, porque entiendo que ya lo saben, les recuerda algunas cosas, pero tiene más prisa o desea escribirles más en detalle la amonestación y comienza justamente con el primer tema, que es las divisiones en la iglesia, la desunión, las contiendas. No sé si este es uno de los principales problemas en las iglesias. A ver si ustedes tienen algún comentario al respecto, pero donde hay dos personas, hay potencial de conflicto, ¿verdad? El matrimonio es un claro ejemplo de eso. Donde hay dos, ya tenemos potencial de conflictos. Entonces, donde hay 20, donde hay 50, donde hay 100, ¿verdad? Hay más posibilidades de conflictos, hay más interacciones unos con otros, más diferencias de pensamientos. No es la iglesia, decíamos que no es un lugar para personas, digamos, homogéneas, sino justamente la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia, a pesar de las diferencias de contexto, de trabajo, de entrenamiento, de experiencia, de actividad, etcétera, de edades, la unidad en la iglesia se debe a la posición en Cristo, a la comunión en Cristo, a lo que somos en Él. Sí, gracias a la obra de Cristo y que el creyente está unido a Cristo, es que en la iglesia puede haber la misma comunión, la misma unidad. Entonces, este tema de los conflictos o de las contiendas es el primero que toca Pablo. Y si dan una vuelta al capítulo 4, de ahí de Corintios, hasta el fin del capítulo 4, es cuando Pablo cierra este primer tema. Sí, obvio, habla de varias cosas y las vamos a ir viendo. Habla de, ¿cómo se llama? De Pablo y Apolos. Habla del poder de la cruz o del mensaje de la cruz. Pero comienza diciendo, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 1 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces, ese tema de las divisiones, o que alguno decía que prefería identificarse con ser discípulo de Pablo, o yo me identifico con ser discípulo de Apolos, ese tema lo continúa en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Vean, por ejemplo, 4:6. ¿Alguien quiere leer 4:6? Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hasta ahí, hasta el 4, Pablo trae otra vez al tema a Pablo y Apolos, ¿verdad? Pablo no tiene ningún problema con Apolos. Realmente el ministerio de Apolos ha sido muy bueno. Pablo no tiene ningún problema con él y nunca menciona nada contra él. Menciona que son colaboradores, que son siervos, pero hasta el capítulo 4 Pablo todavía está hablando de ese tema, ¿verdad? De Pablo y Apolos. En el 4:14 dice,
no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, ese es el tono de todo el libro, ¿sí? Amonestarlos como a hijos amados. Entonces, este primer tema de las divisiones y contiendas, Pablo lo desarrolla a partir del 1:10, por todo el capítulo 2, todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen las contiendas? ¿Alguien tiene alguna observación, preguntas? ¿Qué piensan? ¿De dónde vienen las contiendas en las iglesias, entre los creyentes, en las familias, las divisiones? Pues del ego, ¿no, Rafa? Del ego y de las posiciones, de las creencias. ¿Del ego? Ajá. ¿No? De la carne, de la vida, son obras de la carne, ¿no? Sí, sí, son obras de la carne. Justamente, si alguien no conoce estos versículos de Gálatas 5, por ejemplo, 5:19, Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Entonces, temprano en el libro de Corintios, Pablo está expresando que la iglesia está siendo dominada dominada o tiene expresiones de la carne, ¿verdad? Del mal que mora en mí y cómo arreglamos eso. Y parece que como desarrolla Pablo el tema desde el capítulo 1, 2, 3 y 4, es un problema muy arraigado, pues hay varios factores que están ahí involucrados. Identificarse con el ministerio o ser discípulo de alguien, ¿verdad? Pensando que es mejor que el otro. Dice Pablo en el versículo 10, les amonesto o les ruego que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta solicitud de Pablo, como les digo, parece como muy idealista, ¿no? Muy idealista, como que es algo muy bonito, pero que es difícil o no se puede alcanzar. El asunto es de que intentando alcanzarlo o tener unidad por medios humanos o por medios propios, no va a ser difícil, va a ser imposible. Entre más, es como, ¿cómo se dice? En las arenas movedizas, ¿verdad? Entre más te mueves y entre más quieres salir de ahí, más te hundes. Eso es lo que sucede con la carne cuando somos carnales y queremos vivir la vida cristiana en la carne y arreglar problemas en la carne, nos metemos más en problema. Y más bien este es un asunto de conocimiento y de fe, ¿sí? De conocimiento de lo que son en Cristo o recordar lo que son en Cristo y de creerlo firmemente, porque de ahí parte la posibilidad de que tengan unidad, ¿sí? Los factores de desunión pueden ser información o doctrina, ¿sí? Creer diferentes cosas, sabiduría humana, creerse mejor que el otro, tener diferentes costumbres y tratar de, ¿cómo se dice? Hacer que los otros actúen como yo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me favorece.
¿verdad? Y tratar de imponerlo a otros. Todas esas cosas causan divisiones y todo motivado, como dice Mario, por el ego, por alguna posición que no quiero ceder. Y de ahí vienen las contiendas, ¿no? La carne se expresa en contiendas y posiblemente, como les digo, no sé si quieran comentar algo al respecto, pero posiblemente es uno de los problemas más grandes en las iglesias, las contiendas y divisiones. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Lo que Pablo está haciendo es exponer el problema, informarles que él sabe del problema y como apóstol, por eso comienza Pablo diciendo apóstol de Jesucristo con la autoridad para amonestar como un padre, es que Pablo se atreve a amonestarlos, ¿verdad? A llamarles la atención y lo hace de una manera firme. No los ofende, no los menosprecia, al contrario, los tiene en alta estima por ser hijos, por ser iglesia, pero sí los amonesta con la verdad y expone su falta, expone su pecado. Y la exposición del pecado está respaldada por testigos. Aquí menciona, dice, que ha sido informado por los de Cloé. Vi algunos comentarios que al parecer Cloé era una hermana, una mujer. Bueno, algunos dicen que posiblemente ni siquiera era una hermana creyente, sino una mujer de Corinto. Realmente no hay mucha información certera o clara. Unos dicen que posiblemente no era creyente, pero era una mujer de Corinto. Otros dicen que sí era una creyente hermana o era una hermana en Corintio. Y otros dicen que incluso a lo mejor era una ciudad. Sí, esos son los menos comentarios, que era una ciudad, pero no se ubica en el mapa que hubiera una ciudad llamada Cloé. Entonces, lo más probable es de que fuera una creyente de ahí de Corintio, y en su casa o los de la casa de Cloé fueron los que compartieron con Pablo que la iglesia estaba siendo dañada por las contiendas y las divisiones, ¿no? Las contiendas pueden empezar pequeñas y si no se arreglan y si no se cede y si no se habla o se perdona o se expresa, pueden crecer. Las contiendas crecen a tal grado que puede haber no solamente división interna, sino separación y ofensas mayores, etc. ¿Algunos comentarios? ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Será las contiendas o divisiones en las iglesias uno de los problemas más grandes? ¿Cómo vamos a dar testimonio hacia afuera o edificarnos mutuamente si hay divisiones en las iglesias? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? Yo, Rafa, el concepto de división implica separación, pues, y es equivalente a muerte, ¿no? Y el de unión, como lo hemos visto, pues es vida, o sea, es equivalente a la vida, pues. Y hay conceptos, por ejemplo, en Juan 17, la comunión, a la que hemos sido llamada, que hace referencia aquí el versículo 9, eh, que lo que Dios nos llama es, o sea, una vez que creemos, que hemos creído en el Evangelio, eh, estamos posicionalmente unidos a Cristo, pues. Y el deseo del Señor, según Juan 17, es que seamos uno, igual que Él es con el Padre, igual que nosotros con Él. Entonces, cuando hay divisiones y o divisiones o disensiones, contiendas por la carne, entonces estamos rechazando la obra de Jesucristo, creo.
No es, o sea, creo que lo hacemos naturalmente, pues ese rechazo cada vez que buscamos por nosotros, ¿no? Sí, aquí el llamado de Pablo es estar unidos en su forma de pensar y en su juicio en asuntos de fe. No significa que todos sean como que homogéneos o, ¿cómo se dice? Como robots que hacen lo mismo, que repiten sin pensar o sin tener un juicio propio, pero más bien que es incluyendo nuestras diferencias o incluyendo lo que somos diferentes y cómo vemos la vida, tanto en los contextos personales como en los dones, en los talentos, ¿verdad? Somos parte de un cuerpo y eso lo menciona más adelante, somos miembros los unos de los otros. Pero bueno, este es el primer llamado, que piensen lo mismo respecto a lo que son en términos de fe y que su juicio sea igual, que su juicio sea igual, que sean uniformes en doctrina, uniformes en doctrina. Alguien levantó la mano, creo que fue Yolima. Sí, Adelante. hermano, ahora que te estaba hablando de las divisiones y eso, recordaba el pasaje donde Pablo y Bernabé, ellos tienen como una desaveniencia, un desacuerdo, y ellos se dividen. Y pues eso siempre me ha quedado como allí dando vueltas, que el Espíritu Santo es quien los escoge a ellos para esa misión, pero ellos por un desacuerdo eh, querían llevar a alguien. Pablo no quería que fuera Marcos con ellos en otro viaje porque los había abandonado. Y él se va creo que con Silas, y Bernabé se va con Marcos. Y ahí hay esa división. Entonces, pues, siempre me queda como eso en el corazón, de que el Espíritu Santo es quien los escoge a ellos, a ambos, para esa misión de ir, pero ellos se dividen, se separan por ese desacuerdo. Allí en eso el Espíritu Santo, ¿cómo actuaría, hermano? O cómo sería esa situación para ambos hermanos, siendo ellos ambos varones de Dios, siervos escogidos, tanto Pablo como Bernabé? Sí, esa parte es interesante porque el primer viaje lo hacen juntos, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Y ya cuando, de hecho, Pablo creció en su vida cristiana, sus primeros años como creyente en Antioquía, creció bajo no sé si el cobijo o la mentoría o el ánimo o la enseñanza de Bernabé. Ambos eran buenos hermanos y creyentes, pues, en Antioquía. Y ahí fue donde el Espíritu Santo dice, los voy a enviar, o sea, apártenmelos porque tengo una misión para ellos. Y entonces concluye el primer viaje misionero, y cuando quieren Pablo iniciar el segundo viaje, entonces Bernabé quiere llevar a Marcos y hay este desacuerdo. Ahí no estoy seguro, no estoy seguro qué tanto es una posición de la carne. Posiblemente tienen ciertos argumentos o ciertos pros y contras, ¿verdad? De por qué sí llevarlo, por qué no. Pero lo que más veo ahí es, o sea, se separan, sí, y Pablo ahora escoge a Silas para el segundo viaje misionero, pero más veo que a pesar de lo que nosotros no podemos lograr, ¿verdad? Dios continúa con su plan, Dios continúa con su obra. Yo creo que si algo tuvieron que aprender los dos, lo aprendieron. No significaba que siempre iban a estar juntos Bernabé y Pablo en estos viajes, pero quizá fue una separación de ministerio, una separación de ministerio, o Pablo iba quizá impulsado por el Espíritu y por el plan de Dios para su vida. Tenía que suceder eso para que él tomara otro rumbo,
permanente, pues, en su segundo viaje y luego un tercer viaje. Dios no deja de usar a Pablo, ¿verdad?, grandemente para establecer iglesias y para edificar a las iglesias y luego para escribirles todo esto que estamos estudiando. Entonces, no veo necesariamente ahí una obra de la carne como tal. Sí hubo un desacuerdo, no continuaron juntos, pero no veo ninguna ofensa mutua, no veo ninguna contienda como tal. Y creo que más bien es eso, que es como una separación de un ministerio particular que Dios tenía para Pablo. Y sí, ahí está comentando Martín, que más adelante Marcos posiblemente tenía cosas que madurar en su propia vida, y ese texto que puso ahí Martín respecto a Marcos, Pablo avala tiempo más tarde a Marcos y dice, él es útil para el evangelio, es útil. Entonces, algo tenía que obrar Dios en la vida de Marcos, que Pablo sí lo pudo observar y le dio su tiempo para crecer y luego lo recomienda como un hermano útil. Entonces, yo creo que es por ahí, hermana. ¿Alguien quiere comentar algo? Mick, adelante. Para un servidor este pasaje, creo que sí, o sea, tenían carne, ¿no? O sea, Pablo lo reconoce en Romanos 7. Sí. Y siendo humanos, creyentes, impulsados por el Espíritu Santo, aún así tenían la carne, pero no significa que la carne, o sea, que haya sido una decisión equivocada, pues. Bernabé quería llevar al sobrino y Pablo, pues, no quería que fuera ¿cómo se llama? Otra vez a chillar ahí en el viaje y regresarse, pues, con su mamá, ¿no? Entonces, como que bueno, yo entiendo que sí hubo un sentimiento de Pablo, obviamente era humano, pues, o sea, de no querer que fuera Marcos, y bueno, pues en diálogo, o sea, o sea, pues toman una decisión de tomar caminos diferentes, pues, pero eso no está fuera de la soberanía de Dios, o sea, eso también fue benéfico para los planes de Dios para la iglesia, pues. Cuando estudiamos la muerte, la vida en Cristo después de la muerte al yo, ahí hablamos de un tema de la carne, de la pausa, que decía que cuando Dios nos pone en pausa, a los creyentes también tenemos momentos de pausa donde vamos a estar obrando en la carne, pero es justamente para eso, para atraernos hacia Él y reconocer la necesidad que tenemos de Él. Entonces, en mi opinión es esa, pues. Ok, está bien. Que sí es válido. No dejaban de aprender ambos y sí. Rafa, ¿Alguien más? Sí. Yo aprecio ahorita, en base a lo que estás comentando, que lo que genera las diferencias, las contiendas, es el origen de las personas. No se tiene en cuenta el objetivo, que es lo que puedo ver. El objetivo es que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y las contiendas se están originando o se generan en el origen. Porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo vengo de acá, y luego nuevamente en el 17 dice, no me envió Cristo a bautizar, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Predicar el evangelio. No sé de dónde vengan, si aquí se están dividiendo los de guaracho, los descalzos, que son los que quieren silla, los que vienen de muy lejos. No importa eso, lo que nos debe unir aquí es el objetivo, que es predicar a Cristo. Aprecio esa parte aquí, que es el origen, las posiciones que hemos hablado, que son sutilezas, pero ¿qué nos une? El que estamos llamados a ser santos.
y no nos santifica lo que hemos hecho, sino a lo que somos llamados. Sí, correcto. Sí, a veces tenemos como que la piel muy sensible, la carne es muy sensible a estas cosas, a no ser tomados en cuenta, o a las luchas del poder, o el respeto de mi opinión, o a ciertas jerarquías, no sé, o el menosprecio de los demás, de otros. Entonces hay cosas que son muy, muy sutiles, así como dices, pero justamente el llamado es a considerarnos lo que somos en Cristo, lo que Él ha hecho Él, y ceder nuestros derechos, ¿no? Yo pienso que el enojo y las contiendas vienen justamente cuando reclamamos nuestros derechos. Y en la iglesia, cuando los creyentes empiezan a reclamar derechos, igual sucede lo mismo en la familia sufre contiendas y enojos, pleitos, porque todos reclaman derecho, pero cuando consideramos que estamos muertos con Cristo, ¿verdad? Y como bien dices, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo, entonces podemos ceder los derechos, podemos ceder derecho y terminar con la contienda. ¿Alguien puso algo más ahí? No lo alcanzo a leer. Generalmente las contiendas son por división de pensamiento. Yo creo que una contienda en la iglesia es más fácil de resolver, porque si nos ponemos a cuentas con Dios y lo expresamos a través de su palabra con los hermanos, es más fácil de comprender. En la familia, en los no creyentes, es un poco más difícil, pero bueno, a mí en lo personal, cuando yo tengo una diferencia con alguien, recurro al Espíritu Santo para que me guíe y poder hacer algún comentario, o mejor lo omito cuando no tengo esa convicción. Gracias. Está bien, muy bien, gracias, Lupita. En la iglesia tenemos que recordar que la cabeza es Cristo, ¿verdad? La cabeza es Cristo. Y entonces, cuando todos miramos a Cristo, que es la cabeza, podemos ceder y entender qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice el Señor, y todos sujetos a lo que Él dice. Y dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente o pensamiento, en un mismo parecer. Entonces, eso es muy lindo verlo en los creyentes en la iglesia, en los grupos de varones, el ceder, porque eso es lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, el creyente cede, y estamos unidos en ese mismo sentido, en que eso es lo que dice la Escritura, y eso es lo que creemos, es por donde iremos, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Algún pensamiento? Rafa. Sí, Víctor. Quizás también, bueno, yo sí creo que la mayor parte de la problemática, obviamente, pues es el egocentrismo, ¿no? Dejamos de ver a Dios, nos vemos a nosotros, y ahora lo que importa es lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo entiendo inclusive, porque puede ser incluso que en muchas ocasiones existan comentarios u opiniones que en el fondo la intención sea buena, y a lo mejor incluso hasta tratar de decirles o de llevar a la palabra, ¿no? A una persona, lo que sea, pero el problema es en que en muchas ocasiones aún la interpretación de lo que se está leyendo o viendo, en muchas ocasiones no está bien entendida. Pero como yo eso entendí, entonces todos los demás tienen que pensar lo mismo, y volvemos a lo mismo. Aterrizamos otra vez en el egocentrismo, en que lo que yo creo es que yo ya lo estudié y yo así es, y esto lo llevo a los demás y quiero que todos los demás piensen como yo, incluso en muchas ocasiones estando equivocados, pero como yo así lo entendí, así tiene que ser. Entonces,
yo creo que más bien la contienda es un resultado del dejar de ver a Dios y el vernos a nosotros mismos. Y esto nos lleva a contender por algo que nosotros nos vemos a nosotros mismos, y pues ahí ya puede haber enojo, contienda, y todo lo demás, lo que viene el fruto, ¿cómo se llama? No el fruto de la carne, sino las obras de la carne, son el resultado de vernos a nosotros mismos. Creo que el fondo, así como la incredulidad desde el primer pecado que hubo, ¿no? El vernos a nosotros en lugar de ver a Dios. Creo yo que por ahí a veces queremos tomarnos una aspirina para quitarnos el dolor en lugar de ver qué es lo que nos produce el dolor para ir contra eso. No sé qué opinas. Sí, claro, no, sí, constantemente vemos eso, y yo creo que siempre tenemos que estar abiertos justamente a veces tenemos alguna opinión o pensamiento de alguna doctrina, y a veces la defendemos, ¿cómo se llama? Y no estamos abiertos a aprender o a escuchar argumentos o otras alternativas, opciones, pues, otras doctrinas o otras diferencias. Pero yo creo que un creyente que está abierto a lo que el Señor dice y a la autoridad de la palabra, si está hablando o enseñando algo que le hacen ver que es incorrecto, ¿verdad? Como es la autoridad de la palabra, puede tener la humildad para creerlo, puedes creerlo de esa manera, cambiar de opinión. Pensábamos que era de una forma, pero realmente ya vimos, ya estudiamos, ya argumentamos, y realmente creo que lo correcto es esto, ¿no? Entonces, una persona orgullosa no haría eso. Y Pablo está llamando justamente a que sean unidos en su mente, la misma unidad. Estaba viendo, por ejemplo, que en Corinto había una especie de olimpiadas, o había competencias deportivas, así como las de Atenas, que no estaban muy lejos, que eran las más famosas, pero que había otro tipo de competencias, otras competencias menos famosas, pero también importantes para la ciudad de Corinto, y que había gente quizá muy competitiva, pues, que también era como un evento muy importante, las competencias atléticas, y yo pienso que a veces eso impera en muchas personas, impera en los creyentes, que somos o muy competitivos y queremos tener la razón y queremos ser mejores, queremos ir al frente, queremos ser líderes, queremos imponer lo que pensamos, pero no siempre es lo correcto, pues, ¿verdad? O tener el dominio, tener el poder. Todas esas son actitudes y son obras de la carne que terminan dividiendo a las iglesias. Entonces, la humildad de Cristo, ¿verdad? Lo que vemos en la vida de Jesucristo es sometido al Padre, exaltando al Espíritu. Lo que vemos del Espíritu es siendo, ¿cómo se dice? Discreto y exaltando a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que vemos en la Trinidad, que Dios exalta a su Hijo hasta lo sumo, le da un nombre sobre todo nombre, el Hijo sometido al Padre y está sujeto al Padre, pero dice que es mejor que venga el Espíritu. ¿Sí? Ninguno de los tres atrae la atención hacia él mismo, ¿verdad? Eso es bien interesante porque los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, exaltan al otro. Eso me parece bien interesante, y yo creo que en las iglesias eso es lo que Pablo está llamando, pues, a que los creyentes tengamos la humildad de Cristo, la comunión en Cristo, el señorío, que Él sea la cabeza y todos sometidos a Él, teniendo unidad en la doctrina, y que cesen las contiendas en la carne. Ahora, enseguida, a partir del versículo 17, y de ahí continúa hasta el fin del capítulo 1, Pablo habla acerca de la cruz de Cristo,
Esto es muy relevante porque la carne no la vamos a poder controlar con nuestro propio deseo de controlarla o nuestra propia fuerza. En el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esta es la gran diferencia que hace la palabra y la cruz en la vida de un creyente, de una persona, pues no es sabiduría, no es dominio personal, sino es el poder de la obra de la cruz. Ante lo único que cede la carne es ante la cruz, a estar inhabilitada o estar superada por el poder del Espíritu, ¿no? La carne a un lado, dominada, sacados de Adán, puestos en Cristo, y la cruz es poder de Dios que produce cosas que nosotros no podemos producir. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos comentar, detenernos y continuamos con esta sección interesante del 18 al 31, hablando del poder de la cruz.